Muy buenas tardes, doctor Jesús Martínez. Mi nombre es Richard Enrique Anaya Viaña y la tarde de hoy realizaré una exposición de los videos del 7 al 11 que permiten la aplicación práctica de elementos de análisis cualitativo de datos textuales con la aplicación atlas.tip. Quisiera partir con el resumen que permite abordar de forma superficial cada una de las temáticas que más adelante profundizaré. Es así que iniciaremos por el análisis exploratorio con listas y nubes de palabras. El objetivo principal es identificar patrones y tendencias en un conjunto de datos de manera visual y rápida. Proceso se conlleva desde el explorador del proyecto. Damos clic derecho en la opción lista de palabras para identificar así la frecuencia y realizar así la inclusión o exclusión de palabras. Un segundo elemento es trabajar con citas como unidades de información que se determinan como fragmentos de texto que tienen como utilidad el respaldar una afirmación o argumento en una investigación, proporcionando evidencia de apoyo a las ideas y teorías presentadas. Este proceso se aborda desde el explorador del proyecto. Daremos apertura a un documento marcando un pequeño fragmento de texto de interés, clic derecho, opción cita libre hasta completar el documento. Otro elemento a trabajar es la codificación de datos. Corresponde al conjunto de datos codificados que se puede organizar en grupos o redes para visualizar relaciones entre códigos, agregando además notas y comentarios a estos códigos para una mejor o mayor comprensión y análisis de datos. Este proceso se realiza teniendo en cuenta que existen formas de asignar datos, como es la asignación de datos, el código en vivo y códigos rápidos. Estos procesos desde la codificación inductiva y codificación deductiva. Otro apartado sería renombrar y desvincular códigos. En este apartado, el proceso de renombrar y desvincular códigos en la codificación de datos implica cambiar el nombre de un código existente por uno nuevo, de forma más descriptiva y precisa. Este proceso es muy útil para refinar y mejorar el proceso de codificación. Este proceso permite la corrección de errores sobre un código. Daremos clic derecho, opción renombrar, y para quitar el código se da un clic derecho, opción desvincular o borrar, para borrarlo de la cita. Otro apartado a trabajar es la codificación automática con búsqueda de texto, que corresponde a la codificación automática de texto como una herramienta que permite identificar palabras claves, codificando segmentos de datos de forma rápida. Este proceso se realiza eh, codificando automáticamente datos, clic derecho en buscar y codificar. Luego seleccionaremos búsqueda de texto. En la ventana emergente seleccionamos el documento y en la palabra que hace parte de la codificación y su asociación con otras citas. Ya para tratar de profundizar cada una de las temáticas, iniciaremos con las listas y nubes de palabras. Se hace necesario ingresar al programa de atlas.tip, dar apertura al proyecto ensayo con Madisa, que el que hemos venido trabajando, y desde el explorador del proyecto nos posicionaremos sobre cualquier documento, clic derecho en la opción lista de palabras y en el lado izquierdo de la ventana se mostrará el listado de palabras y la frecuencia en que se repiten y podemos establecer su orden generando clic en la opción frecuencia para determinar su orden. En la lista de palabras podemos agregar varios documentos, lo cual hará que se robustezca, digamos allí la lista de palabras.
Al realizar un proceso de refinamiento será posible suprimir palabras que no sean relevantes en el análisis exploratorio. Desde este apartado también es posible ir hasta el contexto del conjunto de palabras. Es así que a partir de generar un doble clic sobre una palabra, en específico aparecerá el contexto donde se encuentra la palabra y la podremos tomar como cita o fragmento. Otra opción de trabajo a lo anterior es desde la nube de palabras. Seleccionamos el documento, clic derecho, opción nube de palabras, y en el lado izquierdo aparecerán las palabras de forma aleatoria, las que poseen un determinado número de repeticiones de frecuencia, eh, y se muestra este contenido. Luego pasaremos al trabajo con citas como unidades de información. Es necesario haber iniciado atlas.tic. Desde el explorador de documentos iniciaremos la apertura de un documento, como ya lo sabemos. Al abrir el documento, cerraremos la ventana del explorador, buscando así ampliar el espacio para la visualización del documento, y para crear citas libres buscaremos los incidentes que tengan relevancia con el análisis de nuestro trabajo. Se marca el fragmento de texto, clic derecho, opción crear cita libre, y así sucesivamente hasta completar todo el documento. Finalizando el proceso, nos iremos a inicio, administrador de vistas, y visualizaremos así las citas libres hasta el momento creadas. Luego el apartado de codificación de datos. Luego de la creación de las citas libres, se procede al proceso de codificación. Existen tres formas para la asignación de codificación de datos, que son asignación de datos, códigos en vivo y códigos rápidos. Desde la codificación inductiva o deductiva, teniendo claro que la codificación inductiva corresponde a los códigos emergentes de los datos, y la codificación deductiva, que es el producto de la interpretación del investigador. Para la asignación de código, desde el proceso inductivo, seleccionaremos la primera cita libre, se lee para tener conocimiento y fundamento de ella, y se escogen las palabras que puedan servir como códigos. Para convertirlas, clic derecho, asignar código. En la ventana flotante se escriben el código y se da clic en el signo más en la ventana flotante. La codificación en vivo, con una frase corta seleccionada, clic derecho, opción codificar en vivo, para hacer un código vinculado a otra cita. Y por último, la codificación rápida, que ha de permitir asignar el último código a un fragmento de texto seleccionado. Luego seguimos al apartado de renombrar y desvincular códigos. En la codificación con arrastrar y soltar. Bueno, allí desde el administrador de códigos, luego de haber cometido algún error, al nombrar un código, para corregir nos posicionamos sobre el código del cual se generó el error, clic derecho, opción renombrar, cambiamos el nombre, y esto se hará visible en las citas que se encuentran vinculadas. Para quitar o desvincular un código de una cita, se da clic derecho, opción desvincular, se desvincula de la cita, pero no se borra. Pero si deseamos, podemos borrarlo, desapareciendo el proyecto. Otra opción de codificar es arrastrar la cita hasta el código, inicio, explorador del proyecto, código, clic izquierdo, y se arrastrará hasta el código que se desea asociar. Luego en el administrador de códigos se cierra el explorador de documentos, y en la ventana de visualización los códigos mostrarán dos columnas. En una primera columna se mostrará la cantidad de citas que han sido vinculadas a cada código. Por último, a nivel de las ventanas encontramos la codificación automática.
por búsqueda de texto. Allí, clic en buscar y codificar. Luego seleccionaremos búsqueda de texto, aparecerá una ventana emergente, seleccionamos el documento, luego continuar, se seleccionan algunas palabras que permitan hacer la codificación, determinando la búsqueda y buscar resultados. Y mostrará dónde se encuentra la palabra asociada y se le asignará el código al fragmento de texto. Al observar el documento ya se encuentran los códigos asignados y se hace el proceso de guardado. A nivel del enraizamiento, esto corresponde a una relación existente entre un código y una cita, proceso que se puede administrar desde el administrador de códigos. Existen algunas características que son necesarias tener en cuenta para identificar el enraizamiento, como es que se puede controlar desde el administrador de códigos. En el modo inductivo, la categoría se define en función de los códigos con mayor frecuencia y el párrafo con mayor códigos ayudará a entender o a comprender más que aquellos que tengan menos códigos. A nivel de las reflexiones, es importante resaltar que Atlas TID es mucho más que una herramienta, es un compañero de viaje que permite moldear el proceso de investigación. A nivel de la codificación sistemática y la creación de redes, las que obligan a examinar cada fragmento de información, relevando matices y conexiones que podrían pasar desapercibidas en caso de no trabajar con esta herramienta. La visualización de los datos a través de redes y de diagramas facilita la identificación de relaciones y la generación de nubes de nuevas hipótesis, impulsando la creatividad y el pensamiento crítico. Estoy sumamente agradecido por su atención y quedo atento a sus valiosos aportes. Feliz resto de tarde.